Una vez ya visto todo lo que sería la cultura terrana, entre otras cosas, bueno, lo definiré de una forma muy simple. A los Terran les encanta compartir su cultura. Como dijo el rey Leónidas, ¿no lo has notado? Hemos compartido nuestra cultura con ustedes toda esta mañana. Bueno, los Terran en sí, además de ser extremadamente militaristas y tener una hoja de servicio constante, su historia se basa en guerra civil, tras alguna que otra guerra de exterminación contra una especie de alienígena altamente hostil. Ahora, los Terran no son como quien dijera el imperio de la humanidad de Warhammer 40.000. Ellos sí pueden llegar a tener aliados. Ellos pueden tener lo que serían pactos comerciales, pactos de no agresión, entre otras cosas. El tema con los Terran es que ellos, si tú los traicionas, básicamente te estás poniendo la soga al cuello porque no soportan traiciones o romper tratados. Normalmente cuando alguien rompe un tratado con ellos o los ataca por la espalda, esto suele culminar en la total y completa aniquilación de dicho enemigo. Así que si tu intención es joderlos, lo mejor es simplemente atacarlos de frente o declararles la guerra inmediatamente. Puesto que una traición o el romper un tratado significaría una guerra de atrición para la que la mayoría de las especies no están listas. Verás, los Terran tienen, a pesar de tener en un inicio relativamente pocos mundos debido a su última gran guerra civil que dividió al imperio en cientos de facciones, bueno, los Terran en su sector imperial poseen un nivel de industria realmente jodido. Hablamos de que básicamente sus planetas son una mezcla entre una ciudad colmena y un mundo forja, solo que con un sistema que sí les permite albergar vida. Normalmente las forjas, los astilleros y las fábricas están bajo tierra, altamente protegidos dentro de búnkers que pueden llegar hasta 5 kilómetros de profundidad. Las ciudades también se encuentran bajo tierra, con ciertas áreas donde están en la superficie, debido a que hay espaciopuertos o ascensores orbitales. Normalmente el 90% de la población Terran vive bajo tierra, sin embargo estas ciudades no son ningún tipo de laberinto de metro, ni tampoco son lo que tú dirías un sitio horrible para vivir. Las ciudades terranas suelen ser verdaderas obras de arte, y el estilo de vida de una persona pobre en el imperio es comparable a lo que hoy en día se consideraría un estilo de clase media alta en un país relativamente bien desarrollado, es decir, una persona pobre en el imperio posee lo que sería, por ejemplo, por lo menos un auto, tiene casa propia y por lo general un sueldo que le alcanza para comer, pagar sus gastos y generalmente le queda un poco para poder divertirse o hacer otras cosas. Ahora, esto es para una persona de bajos recursos o alguien que recientemente se ha independizado. Cuando hablamos de la clase media Terran por lo general tiene 2 a 3 casas, varios vehículos, un ingreso constante, inversiones, entre otras cosas. Esto se debe a que la sociedad terrana es altamente disciplinada y se pone un gran énfasis en el ahorro de los recursos y en gastar todo de una manera eficiente. Esto permite ahorrar gran cantidad de dinero. También invertir. Muchos Terran civiles son inversores. Muchos Terran que hoy en día no son militares también son inversores o tienen pequeñas empresas. Básicamente, los Terran es lo que pasa cuando juntas a los alemanes con los finlandeses y les agregas algo de espíritu norteamericano. Básicamente tienes una sociedad extremadamente trabajadora, extremadamente emprendedora y muy ambiciosa en términos económicos. Ahora, en lo que sería la parte finlandesa, son una verdadera pesadilla en la guerra, si no pregúntale a los rusos. Debido a que esta sociedad es extremadamente disciplinada y todo eso, el crimen no es tolerado en ninguna forma. Hablamos de que lo que normalmente se considerarían ofensas, sí, aún son ofensas. Sin embargo, suelen llevar consigo un castigo que son varias horas o días incluso de trabajos públicos, desde limpiar hasta reparar los daños hechos. En cuanto a lo que son crímenes menores, como robo con intimidación, robo, allanamiento de morada no habitada o otras cosas que no conlleven lo que sería el daño directo a otra persona, hay 2 opciones: la muerte o servir 100 años en una legión penal del ejército.
Si eres enviado a una legión penal del ejército, bueno, te seguirán pagando un sueldo. Y tendrás derecho a comida y refugio por parte de las Fuerzas Armadas. La gran desventaja es que estás vetado de ir a ciertos lugares, estás vetado de tener vacaciones cada cierto tiempo, y básicamente no tienes ninguna opción de apelar en caso de que te vayan a mover de un lugar al otro. Sin mencionar que las legiones penales también son desplegadas usualmente en zonas de combate activo extremadamente difícil, obviamente con apoyo Draconis. Aunque sean legiones penales, perder a 7 millones de soldados sigue siendo una pérdida considerable, así que también se les cuida. Este sistema tiene un 99.9% de tasa de éxito en la reinserción del individuo, debido a que el individuo se ajusta a lo que la sociedad espera de él: ser ordenado, ser capacitado y tener un ingreso constante. Ahora, ese pequeño 0,1% o suele ser ejecutado, pues a la reincidencia se le castiga con la muerte. O terminan saliendo completamente de la sociedad terrana y se vuelven piratas u otro tipo de escoria. En resumen, es una sociedad no apta para blandengues, como quien dijera. En cuanto a lo que me han preguntado muchas personas respecto a lo que sería la creencia religiosa o las creencias sobre la sexualidad, entre otras cosas, a los Terran por lo general les vale madres lo que tú hagas de tu casa hacia adentro. De hecho, es por eso que los actos públicos de despliegue religioso están prohibidos. Los actos públicos de actividades relacionadas a la sexualidad están prohibidos. Entre otras cosas, tomarse de la mano está bien visto. Besarse está bien visto. Pero ahora digamos, un corciento con una orientación sexual o con una orientación religiosa específica está completa y totalmente prohibido. Esto para no crear tensiones entre los grupos. Sin embargo, de la puerta de tu casa hacia adentro, eres totalmente libre de hacer lo que se te dé la gana. Ese es el tema. Los Terran creen mucho en la propiedad privada y también en la privacidad. Por eso es que a veces tienen choques tan grandes con culturas como las de las Nosferatu, que son una especie altamente sexual, a la cual de verdad les vale madre el tema de la decencia. Solo basta con ver sus uniformes y armaduras. En cuanto a otros temas, como por ejemplo la política, los Terran mantienen las materias militares completamente separadas de las civiles. Es decir, los civiles no tienen ningún tipo de poder sobre lo que las Fuerzas Armadas hagan. Solo el Kaiser de turno puede anular una orden de las Fuerzas Armadas. Y en caso de cualquier crisis o amenaza contra un sistema o un planeta o incluso una pequeña región de un planeta, las Fuerzas Armadas pueden y deberán tomar el control de la situación. Y cualquiera de sus órdenes debe ser acatada por los civiles, incluyendo figuras políticas. Pues en materias de seguridad, las Fuerzas Armadas tienen la última palabra. Están experimentados y entrenados para ello. Aunque muchos directores de cine han intentado hacer ver mal a las Fuerzas Armadas Imperiales, la verdad se refleja de otra manera. Normalmente las Fuerzas Armadas Imperiales, e incluso lo más simple como el ejército, tienen una alta tasa de éxito en cualquier tarea que se propongan. Así que sí, son una fuerza cohesiva altamente eficiente. Esto da como resultado una gran aprobación pública, lo cual da como resultado también una alta tasa de enlistamiento. La gran mayoría de las Fuerzas Armadas terranas son voluntarios, aunque el servicio militar es obligatorio, y consiste en un periodo de 15 años. Esto debido a que el Terran promedio vive alrededor de 450 a 500 años. Durante estos 15 años de servicio, el Terran puede tomar varias decisiones. Puede estudiar, gracias a que las Fuerzas Armadas pagarán gran parte de su educación superior una vez entra al servicio. Puede decidir quedarse en las Fuerzas Armadas una vez haya terminado sus estudios. O puede decidir convertirse en un inversor o empezar las bases para una pequeña empresa. Así, una vez salga del trabajo en el servicio militar, ya tendrá algo que hacer y un ingreso constante de dinero. Sin mencionar que después del primer año de servicio militar, los reclutas obtienen lo que sería un sueldo considerable. Hablamos de que el conscripto Terran de primer año gana alrededor de $2,000 al mes. En comparación, por dar una cifra. Sin embargo,
el profesional, gana alrededor de $10,000 al mes. Y eso va aumentando a medida que pasan los años. Otra cosa que también me preguntaban mucho era sobre las armas. ¿Por qué los Terran usaban armas de partículas en lugar de armamento de proyectil o armamento de plasma? Simple, las armas de partículas tienen lo mejor de ambos mundos. Toda la fuerza cinética de un arma de proyectil, pero también tienen toda la fuerza energética y la capacidad de aplicarle pulso electromagnético a la tecnología enemiga de un arma de plasma. Las armaduras Terran son estándar, digamos. Cada uno de los soldados, hasta el más miserable de los sujetos, está equipado con armadura potenciada que le permite levantar al menos 1 tonelada. Escudos de energía, blindaje extremadamente resistente, entre otras cosas. Para estándares de hoy, un Terran sería un MBT, o vehículo de ataque de infantería, pero condensado en una persona. Esto debido a que sus armas de partículas por lo general golpean con la potencia de una calibre 50. Ahora, en cuanto a unidades más avanzadas como armaduras pesadas, soldados de asedio o la infantería de marina, ellos están mucho más potenciados, en el sentido de que sus armaduras son mejores. Sus augmentaciones son las mismas de los soldados regulares. Y en cuanto a los Draconis son fuerzas especiales, consistiendo de apenas 7,5 millones de efectivos. Ahora, sé que esto parece mucho, pues es más del doble de lo que tienen hoy en día el ejército norteamericano. Bueno, para que tú sepas, por cada Draconis existente, hay varios millones más de soldados Terran regulares. Hablamos de que un ejército Terran regular equivale a alrededor de 7,5 millones de soldados, con soporte de artillería, soporte aéreo y caballería blindada. El tema es el siguiente. Pasa también que resulta ser que mientras hay alrededor de unas varias cientos legiones de Draconis, cada legión conformada por 10,000 efectivos, hay miles y miles de ejércitos. ¿Ok? Desde unidades de autodefensa, unidades de policía militar, unidades de ataque, unidades de infantería de marina, entre otras cosas. Tan solo la infantería de marina tiene más de 460 divisiones, y esto fue antes de la gran expansión, cuando los Terran decidieron recuperar gran parte de su territorio perdido durante la Guerra Civil, reconquistando a los microimperios que se habían formado posteriormente, y también colonizando gran parte del espacio entre facciones. Esto provocó que el ejército terrano al menos se duplicara. Alguien me preguntó también cuál es la población del Imperio Terran en total. Al inicio, estaríamos hablando de que el Imperio Terran tiene 15,000 mundos, con una población de alrededor 1/4 o 1/5 parte de la población del Imperio de la Humanidad. Ahora, posterior a las guerras clon y durante los primeros años del Imperio, estamos hablando de que el Imperio Terrano tiene una población de alrededor la mitad de lo que tiene el Imperio de la Humanidad. Sin embargo, su cantidad de efectivos militares, automatización e industria es muy superior. Solo para dar una idea, un Draconis podría fácilmente matar a un escuadrón de Space Marines, puesto que un Draconis es una mezcla entre un Spartan de Halo, un Space Marine de Warhammer, y añádale los poderes de la fuerza de un Padawan Jedi. Porque sí, los Draconis son sensibles a la fuerza, esto les da un tiempo de reacción aún más rápido, cierta capacidad telequinética, y también lo que sería la capacidad de predecir o prever los movimientos del enemigo, pudiendo esquivar misiles sin ningún problema, o también pudiendo dar golpes realmente devastadores potenciados con la misma fuerza y con su armadura. Para que se hagan una idea, en los primeros capítulos se van a dar cuenta de que el personaje Ragnar, quien es un Draconis, abre tanques como si se tratara de bolsas de papel. O también que llevan armamento mucho más avanzado, como por ejemplo rifles que disparan granadas de plasma sónico que pueden partir a los enemigos a la mitad o que pueden destruir vehículos blindados sin ningún problema. Y estos rifles tienen un cargador de alrededor de 30 tiros. Y el Draconis lleva varios cargadores consigo también. Entonces hablamos de una fuerza que está tan entrenada como un Space Marine, mentalizados como un Spartan en ser lo más eficiente posible,
y con armamento que es simplemente similar a lo que usarían los Tau u otras cosas. Básicamente le pasarían por encima a la gran mayoría de supersoldados que podemos ver en otras franquicias. Ahora, el tema de las divinidades. ¿Existen divinidades en Star Wars? Sí existen. Una de ellas es Abeloth, quien es la encarnación del mal, pero no del lado oscuro. Entiéndase, el lado oscuro es parte natural de la fuerza. Sin embargo, Abeloth es la corrupción total. Ella representa nada más que ese anhelo de maldad pura, no algo normal. El lado oscuro, se supone, representa en parte a la muerte, y la luz, la vida. Ambos son parte del ciclo natural de las cosas. Sin embargo, Abeloth representa la corrupción, ¿ok? La depravación, entre otras cosas. Ella es el equivalente a Star Wars a un dios del caos. Probablemente una fusión de los 4 que se pueden ver en Warhammer, pues tiene atributos de todos. Es inteligente, le gusta engañar a la gente, es violenta, le encanta la masacre, es depravada, igual que cierta diosa o dios, no sabemos qué cosa es en realidad, y le encanta también causar sufrimiento a los demás a través de pestes. Solo basta con leer las novelas y los cómics de la Nueva República. Básicamente, Abeloth es un gran problema. Los Terran la detestan, pues es su enemiga jurada. Ella tuvo gran influencia dentro de la guerra civil que debilitó en gran medida al Imperio. De lo contrario, el Imperio hubiera hecho contacto con el resto de la galaxia durante los 1000 años de paz. Sin embargo, esto se retrasó y el Imperio hizo contacto justo antes de la crisis de Naboo. En cuanto a la diferencia tecnológica de la galaxia Star Wars contra el Imperio, estamos usando una mezcla entre Legends y Canon. Y resulta ser que, por decirlo así, un turbo láser pesado tiene la misma fuerza de impacto que una bomba termonuclear. Bueno, los Terran tienen tecnología aún más avanzada y, de hecho, equivalente en algunos casos y en otros extremadamente superior, como sus acorazados, los cuales tienen la misma potencia de fuego que la Estrella de la Muerte. Sin embargo, solo hay 10 de ellos, debido a que los mismos Terran han limitado su producción, debido al miedo de que estos pueden ser usados para destruir mundos por personas con poco temperamento. Y los acorazados son puestos solo en manos de almirantes, los cuales tienen la confianza directa de los Kaiser.